lo telúrico y lo celeste, por decirlo así, se encuentra de alguna manera. Ese arraigo en el suelo tiene algo que ver con una especie de contacto con lo que me daría energía desde el fondo, y tú eso lo transformas en una música que eleva, que de alguna manera sublima esas fuerzas, o yo me lo estoy inventando todo porque me estoy dejando llevar por una especie de delirio. ¿Sabes? La primera pregunta, para responderte, te voy a responder inicialmente con la primera pregunta que me realicé a mí mismo cuando se me presentó el tema. Me pregunté, ¿es posible tocar prescindiendo de los pies? Mi respuesta es que sí. Existen grandes músicos que están capacitados de cadera para abajo, sobre todo, y Charles Bellman, por ejemplo, en Berlín, o en sus tiempos Pierre Fournier. Es posible porque bueno, hay otras partes del cuerpo que pueden provocar un sonido. Pero sí que existe ese contacto de raíces, podríamos decir, con el suelo, para que, en cierta manera, sobre todo con ciertos compositores, como es la música de Bach, salir del suelo, o voy a ir más lejos, ahora voy a hablar del agua, salir del suelo para llegar al cielo, claramente, ¿no? Es curioso, pero el nombre de Bach, en alemán, dice riachuelo, río. Y curiosamente él nunca llegó a conocer el mar, era un compositor que estuvo viviendo a 100 kilómetros a la redonda, en el interior de Alemania, bien, y nunca llegó a conocer el mar, no lo conoció. Nació en 1685, murió en 1650, no lo conoció. Y a través de esta musiquilla que habéis visto al principio, que era el inicio del Leitno, hice un trabajo que se llama Bach y el mar, porque yo quería llevar a través de las 6 suites de Bach este riachuelo hasta el mar, ¿no? Y podríamos poner quizá el preludio de la primera suite, aparezco tocándolo con los pies dentro del riachuelo, porque yo creo que el ámbito de la vida es el ciclo del agua, ¿no? Pero el ciclo del agua, ¿sobre qué se sustenta? Sobre la tierra. El agua corre en la tierra, ¿no? Los mexicanos, por ejemplo, tienen dos tipos de dioses: el dios de la lluvia, del agua de la lluvia, y la diosa del agua que corre encima de la tierra, la diferencia, ¿no? Entonces, en cierta manera, yo creo que a través de la música podemos sentir ese agua y esa tierra que va hasta el mar, creándose lo del agua mitad, ¿no? Vamos a ver si sale el principio. ¿Sí? ¿Está próximo? Son 2 minutos. Si os vais preguntando más cosas, quizá. Aquí es un pueblecito que está cerca de donde yo vivo, en Maya, en el sur de Francia. Este disco que vais a ver, bueno, son 6 suites que creé con diferentes temas: la naturaleza, la artesanía, el País Vasco, la gastronomía, como no, el deporte, la piedra, la historia y la llegada al mar, ¿no? Y los pescadores. Entonces, todo el asunto empieza en este preludio, que antecede, es el movimiento o no danza. Esto no se bailaba.
Aquí tenéis vuestros puentes. Estos son los puentes internacionales entre Irún y Hendaya. Aquí pasó mucha historia, muchos pies rodados por aquí. Y esto es ya la costa francesa y detrás esto está francesa. Ahí tenéis vuestra casa. Bien. Yo lo he relacionado con el agua porque lo veía muy claro, ¿no? Y además siendo de costa lo veo muy claro, ¿no? Como conclusión, como músico que estoy aquí por ser músico, la gran mayoría de la música escrita hasta bien entrado el siglo XIX está basado en la danza. Los músicos estábamos al servicio de los bailarines. Eso lo tengo muy claro. Sí que es cierto que después, en momentos como 1720, que fueron compuestas esta suite, sí que surge la gran pregunta que me hago hasta el día de hoy. Es si esta música que estamos escuchando, con la que vamos a intentar bailar dentro de nada, si estaba escrita para ser bailada o estaba escrita inspirada en danzas para ser escuchada. Yo lanzo la pregunta y no tengo la respuesta. Y he preguntado a muchos colegas, cada uno me dice su versión. Lo que sí que es cierto que las diferentes danzas cumplen los requisitos absolutos para ser bailadas. Ahora lo vamos a comparar con el inglés. Entonces es muy importante, así como comentario general, global, es que el músico, o bien la música está inspirada en la danza, o realmente estamos completamente entregados al servicio de la danza. Eso es muy importante a tener en cuenta. Y muchos músicos no lo tienen en cuenta. Me recuerdo hace unos años, nos dedicamos a las castañuelas, estuvimos haciendo una masterclass en Juilliard School en Nueva York. Y era increíble la cantidad de coreanos y coreanas que estaban ahí con su violín tocando las patitas de Bach. Y cuando se les explicó que todo eso se bailaba, pero algunos pasos se quedaron congelados. Sí, sabrán tocar muy bien instrumentos, pero generalmente son instrumentistas y no músicos. Y esto nos ocurrió en Nueva York y muchas veces se nos olvida. Y es bien fácil conocer los diferentes pasos y ya está. Por ejemplo, en un momento, ya yo quiero que la gente se vaya levantando un poco. No, pero tenemos algunas preguntas. Sí, hay preguntas, ¿verdad? Yo tengo una. Pero a lo mejor hay otras por ahí. Eulalia tiene una por ahí también. Y nos queda poco tiempo. A ver, Eulalia. Tenemos que adoptar un tiempo más rápido. Pero la mía es muy corta. Dímelo. Yo la pregunta que se me ha planteado antes cuando he visto tocar, con el violín y con el violonchelo, es verdad, el oído está siempre tan cerca de la caja de resonancia que yo me pregunto, ¿no termináis a veces con dolor de cabeza o os molesta en la intensidad del sonido? O, ¿no? Porque es que ya se oye tan claramente desde lejos que me imagino que sí, es muy buena pregunta y de hecho hay estudios que se realizan en el tema. Los que lo tienen peor son los violinistas porque el sonido está bien aquí. Las heces, que es esta parte de aquí, están realmente como a un palmo, ¿no? A un palmo de los oídos. En el violonchelo es un poco diferente porque nosotros estamos ligeramente por detrás. Es decir, que somos el altavoz de la carcasa y a partir de aquí lo mandamos aquí. Es diferente. Otra cosa es que tengas una acústica donde te mueva tanto el sonido. Yo ahora, por ejemplo, estoy tocando lo más atrás de la espalda de la pared para enviar el sonido para allá y para hacer que las ondas sonoras empiecen a correr, si puedes, para allá, ¿no? Entonces es cierto que a veces que te envuelven. En el violín es más problemático esto, en el violonchelo no tanto. Si soy sincero, no hay que decir a nadie. Solamente se me pone una vez dolor de cabeza cuando tengo que escuchar exámenes de violín. Sí, Otra cosa que sí. Esto ya no es una pregunta, es una respuesta, sí. ¿vale? Que os preguntaba si las danzas de la suite estaban hechas para bailar o se habían inspirado en danzas, pero no eran para bailar. Por mi experiencia como bailarina barroca, no estaban hechas para bailar. Por lo que yo sé, por lo que me han dicho, por lo que he leído, igual también está equivocado. Malas lenguas. Por lo que esto, pues no. Pero concretamente, ¿con todas las danzas del barroco o con solamente las suites de Bach? Con las suites de Bach, claro. Yo me refería solo a eso. Sí. ¿Y qué seguridad tienes? Porque cumplen los requisitos.
Yo tengo una teoría, yo no digo ni una cosa ni la otra, tengo una teoría. En aquella época, igual que hoy en día, había momentos de crisis y había familias o nobles que tenían más o menos economía en sus casas. Y hay veces que podían alquilar una orquesta de 15 músicos o de 20 y otras veces solamente pudieran alquilar un pobre violonchelista. Entonces, ¿por qué no ser tocadas para ser bailadas? Hoy en día no nos damos cuenta de la necesidad de bailar. Yo tengo amigas que me dicen, mira, aquí necesito bailar, necesito bailar. Y es verdad, antiguamente un montón de gente necesitaba bailar. Hoy en día nos entretenemos con estas cositas, ¿verdad? Pero se nos olvida que había otras necesidades en otros momentos. Por tanto, yo entiendo que podrían ser utilizadas al menos para un pequeño salón y poner la música. Se saben más cosas, se saben que fueron escritas para un chelista que se llama Abel, que formaba parte de la corte de Köthen, porque Johann Sebastian Bach estuvo viviendo entre 1717 y 1723 en Köthen, trabajando para el noble. En cuestión es donde produjo menos música religiosa, menos cantatas, menos misas, pero mucha más música instrumental. Partitas para violín, suites para cello, los conciertos de Brandenburgo, que igual no suenan. Entonces se produjo una época fantástica, ¿no? Entonces yo no tengo tan claro. Me encantaría hablar con esas personas que también Tengo una pregunta, no es una pregunta retórica, es una pregunta ni para ganar tiempo, porque ya solo nos quedan 2 minutos. Porque tenemos que ir al coffee break. Que si se bailaban los cafés. Pues venga, ahora sí. En la misma época escribió la cantata del café. Esta será la transición del baile al coffee break, ¿de acuerdo? No, mi pregunta era... quería saber hasta qué punto tú has titulado de manera muy sugerente tu presentación, tu comunicación, el tercer tipo. Y me gustaría saber hasta qué punto el violonchelo forma parte de tu cuerpo. Y también lo digo porque en cierta ocasión una persona que intentaba enseñarme un poco de música me dijo que yo podía tocar el instrumento sin el instrumento en las manos. Es decir, que podía ir en el metro haciendo digitaciones con los dedos, ¿no?, encima de una libreta, o podía de alguna manera tocar sin tener el instrumento en las manos. Y yo me pregunto, ¿tú qué pasas tantas horas al día, a la semana, con un instrumento como este? ¿Hasta qué punto transforma tu corporalidad el hecho de tener una relación tan permanente con un instrumento? Tú eres violonchelista no solo porque tienes un instrumento de madera con estas características, sino porque has incorporado a tu propio esquema corporal la forma, el peso y el ser de violonchelo. Es decir, cuando te vemos por la calle, aunque no nos demos cuenta, eres tú y tu violonchelo. Pero... Sí, te puedo contestar de una manera muy subjetiva, muy objetiva también. Hace no muchos años sacaron al señor Luigi Boccherini, que fue compositor para el infante Don Luis, el hermano del rey de la época. Le sacaron de Luca, se estaban pudriendo los huesos, y hicieron un estudio forense sobre sus huesos. Entonces vieron que los pulgares, por ejemplo, los tenía completamente torcidos, la columna. Es decir, el instrumento te marca unas ciertas panoramas físicos en tu cuerpo que te está diciendo, tú eres violonchelista porque estás haciendo tal trabajo. Pero cualquier artesanía, un arquetero tiene los dedos también, pero completamente curvados de las cosas que tiene que trabajar con la talla de la madera. Y supongo que la persona que está en el ordenador también pues está marcada de cierta manera, como trabaja igual, ¿no? Sí que te marca. La forma de levantarse, por ejemplo, yo he estudiado un poco una técnica, no sé si os suena la técnica Alexander, la manera de levantarse de la silla, que no lo voy a hacer bien, pero muy a menudo cualquier chelista o cualquier persona que no tiene atención a esto se levantaría de esta manera, ¿sí? Tirando de riñones, cuando lo que hay que hacer es precisamente teniendo bien los pies colocados, levantarse aquí. Porque igual que los niños pequeños se les cae algo y se agachan así, la recogen, sentando la espalda, pues lo mismo, ¿no? Entonces esas cosas hay que ir incorporando. ¿Para qué? Para que físicamente esto no te influya tanto en las partes negativas que influyen en las partes positivas. Una de las cosas que a mí más me preocupan es el fenómeno de la vibración. El violonchelo es una cosa que está vibrando todo el tiempo y que a veces no, está en contacto. No sé si veis aquí el desgaste que tiene este instrumento, ¿vale? Está en contacto pues, muy cerca del corazón. Seguro que aquí cuando se pone la mano el aire sale de la piel, hay una vibración y claro, si te pasas 8 horas al día tocando esto, pues, y ahí creo que hay estudios que hablan de realizar, dejo el campo abierto, estudios de la influencia de las vibraciones del sonido, del instrumento, no del sonido que sale, sino del sonido
o de la vibración que existe en la madera. Así que es cierto. Y respecto al otro apunte que me has comentado, de la posibilidad de tocar mentalmente en el metro o lo que sea, hay una historia muy bonita con el gran pianista Arthur Rubinstein. Arthur Rubinstein precisamente empezó su carrera detrás de esa montaña, en San Sebastián. Empezó su carrera como pianista y iba haciendo así por toda España. Pues se cuenta que una de las obras de Las noches en los jardines de España se la aprendió de San Sebastián a Madrid en el tren sin piano. Llegó al teatro, lo tocó. Entonces es posible. Está hecho. Más preguntas. La gente no quiere bailar. Es una pregunta de la relación del instrumento con el músico. Sí. ¿Es intercambiable para ti este violonchelo por otro sin ningún tipo de apreciación? ¿Es una relación casi personal, digamos, intransferible? Para mí es la violonchelo. Porque incluso es la. Y es mi compañera de viaje de muchos viajes. La verdad, antes te comentaba en la fila de la comida, que comentaba como hace poco grabé con otro instrumento también de una calidad, pero no me llegó a reconocer. Sí, en cambio, ya son unos años que llevamos muchas batallitas juntos y sí es el tipo de voz que se mezcla conmigo, la comunión, ¿no? Entonces puedes cambiar, bueno, igual que cuando cambias de novia, supongo, novias, tienes otras cualidades, luego cambias de otra, tienes otras cualidades, ¿no? Entonces es sacarle el máximo potencial a cada uno. Sí, las dos últimas preguntas, es que, sí, fuimos a otras las preguntas. A mí me encanta, te felicito, porque yo vengo de la danza, soy bailarina, me encanta cómo bailas con el violonchelo y realmente cómo has desarrollado tú, no sé si es tuya propia o es heredada de alguna metodología y una medida, realmente esta organicidad. Entonces mi pregunta iba, porque en danza es clarísimo que la energía fluye donde cuando no hay obstáculos, con una belleza que se... la pregunta era si hay algún tipo de estudio que demuestra realmente que a nivel interpretativo esta capacidad de adaptación, de acoplarse, de tocar, que el cuerpo, la música es uno entre el instrumento y el intérprete, realmente es de una cualidad, de un... Sí que hay una influencia muy directa. Yo tengo una filosofía que parto de lo siguiente, es una frase. Prefiero un exceso de movimiento que no quedarme estático. Lo habitual, ante una disciplina cualquiera, en este caso lo que has dicho, es que te quedas estático porque estás preocupado de la afinación, no sé qué. Sí, y de un exceso de movimiento vamos situándonos y buscamos la energía justa y necesaria. Yo voy por ahí. Pero inicialmente, a nivel pedagógico, lo puedo decir por la experiencia, los niños que se quedan reducidos de movimiento hay que soltarles. Y una vez que están sueltos, empiezas a apretar los tornillos. Muchas de las cosas, yo cuando empecé a trabajar en Barcelona, allá por el año 92, pues una de las cosas que tuve que realizar fueron muchas reeducaciones de esos alumnos que otros maestros más cotizados en el momento pues no querían tomar, entonces pues me venía aquí a trabajar con ellos. Entonces fue una escuela para mí de qué, de desatornillar el mueble, dejarlo así y poco a poco ir poniendo la buena tensión, porque para cualquier actividad de la vida hace falta tensión, la buena. Entonces ese es mi punto de mi filosofía y eso te puede conducir a tener una mejor interpretación. Muchas veces ha ocurrido que un buen músico de repente ha tenido un accidente y debido a que se ha roto el codo, no sé qué, ha tenido una reeducación, ha empezado a estudiar un poco más, se ha sentido más libre físicamente y su interpretación a cabo de 5 años ha mejorado indudablemente, simplemente por tener este free, esta libertad de movimiento. Y esta pregunta tiene otra anterior. Sí. ¿Es que siempre ha sido así o antes cuando los maestros de danza eran músicos y compositores y había esta relación más directa porque bueno, la música estaba de una manera mental pero de una manera física? ¿Esto ha sido siempre así? Mira, yo he tenido la suerte de estudiar en la Escuela Nacional de Música y Danza de Bayona, que está a 40 kilómetros de mi casa, ¿no? Y los exámenes de violonchelo eran en el aula de danza. Y tenía ahí apuntado que el aula de danza tenía el suelo de tarima de pino,
una maravilla la acústica. Pero sí que es cierto que hoy en día, por ejemplo, vas a Conservatorio del Liceo o vas al SMU, ¿y dónde están los bailarines? No están en otro sitio, ¿no? Entonces, es una cosa que los músicos los pones a mover. Yo he ido a clases de danzas barrocas con músicos. Sí. Muy lejanos en la realidad. Esto se ha ido perdiendo, porque antiguamente no era así. Eran dos disciplinas. Pero se ha ido perdiendo y te voy a decir una cosa. Aquí, yo ahora voy a ir a México y voy a estar trabajando en la Universidad de las Artes. ¿Qué es esto? Es un recinto donde está la Universidad de Pachuca y están todas las artes en mezclado. Fotografía, danza, música, hasta idiomas lo meten por el medio y conviven. Es una fuente enriquecedora de información, porque los músicos tenemos que aprender de los bailarines y viceversa. Yo creo que se ha perdido mucho, pero se puede recuperar. Eso está claro. Si me permitís que ejerza de moderador, voy a ejercer de moderador. Le doy la palabra a Carmina para que haga una pregunta breve. Luego, los que quieran bailar el minué se quedan aquí con Iñaki y los demás nos vamos al coffee. Si le fas a la pausa. La pregunta que fas a la pausa. Has hablado de técnica de Sanders y de las artes estéticas. Me cuentan cuando relacionados tanto para la preparación del sonido del cuerpo, para el actor, el bailarín. La técnica general, solo saber situar a la Yo no he trabajado. Pero yo lo que sí estoy muy de acuerdo con un montón de técnicas que pueden ser ese vínculo paralelo para ayudar a que la técnica violinística o pianística mejore. Y de hecho, desde los últimos 25 años nos están ayudando a muchos músicos. El profesor de cine Alexander hoy en día es el doctor de muchos conservatorios en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos. Aquí ya empieza a existir también está en esa figura de actor. Y muchas veces con un tip de una información determinada, de repente te liberan de miles de horas de estudio del instrumento innecesarios. Entonces, por suerte, se han mejorado muchas más técnicas también. Bien, esta mañana, Mónica nos está hablando de la danza con tres tiempos, ¿verdad? Bien, es muy fácil, el minueto es muy fácil. Minueto viene de una danza más antigua que se llama le pas menu, que es el paso menudo, el paso pequeñito, ¿vale? Y entonces era muy sencillo. La tercera parte era el levare, que dicen los italianos, es la anacrusa, ¿vale? El alfa, que dicen en Alemania, que es hacer esto, tac, ¿sí? Y entonces tendríamos 1, 2 y 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vale. En el 3 es cuando levantamos la acción. Vale. Y es lo que nos va a dar el tempo orgánico y no el tempo metronómico. No es lo mismo 1, 2, 3, 1, 2 que 1, 2, 3, 1. Ligeramente llega más tarde. ¿Sí? Entonces, Anabel, que eres muy buena bailarina. Es que todavía no he podido tocar y bailar al mismo tiempo. ¿Sí? Venga, entonces es muy importante que sean parejas, ¿sí? Y para todos los que quieran tomar café es imprescindible que se pongan aquí. ¿Sí? Sí, si no, no hay café. Sí, no, pero que comiencen ellas. Entonces ocurrió una cosa. Es muy fácil. Ocurrió una cosa. Los palacios de la época tenían paredes también, entonces se tenían que dar la vuelta. Para darse la vuelta, cada 4 o cada 8 compases, siempre número par, el músico tenía que respirar un poco más, porque si no, con aquellos trajes, ¿cómo ibas a entrar? Muchos músicos no lo entienden, y es la respiración entre las frases, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el minueto, ¿vale? Entonces, si no, los que se corten un poco, lo que pueden hacer es llevar el tiempo con el pie, ¿vale? Estos caídos, ¿no? 1, 2, 3. Venga, sí, ahora salís a Venga, pero que se nos pulveriza el tiempo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, os vais yendo.
Adiós.